Cuando hablamos de las plagas de Egipto, lo primero que se nos viene a la mente es que se trata de una simple historia bíblica ficticia o fantástica. Sin embargo, podríamos estar muy equivocados. Estos últimos años, diversas teorías han estado circulando por toda la red, relacionadas con la veracidad histórica y científica de los hechos y sucesos muchas veces increíbles que se mencionan en la Biblia. Mientras que algunos afirman que la Biblia es un libro sagrado y de fe, hay quienes la consideran simplemente como un libro religioso y repleto de alegoría fantástica. Si bien además es verdad que con el pasar de los siglos, la Biblia ha sufrido modificaciones y todo tipo de interpretaciones, lo cierto es que hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, continuamos preguntándonos si todo lo que nos dice el Sagrado Libro es real. De hecho, da la casualidad de que mucho de lo que se menciona en el Apocalipsis y en muchos otros libros y pasajes bíblicos lo estamos viviendo ahora, es decir, seas creyente o no, las cosas simplemente están ocurriendo. Es evidente que más allá del valor religioso que le demos, y esto lo digo con mucho respeto, la Biblia es un libro lleno de sabiduría y enseñanzas que claramente podríamos interpretar según nuestras creencias y perspectivas. Pero además de ser un libro de sabiduría, es una impresionante fuente de sucesos históricos, muchos de ellos asombrosos e increíbles que a muchos de nosotros nos gustaría saber si realmente ocurrieron. Entre las historias más asombrosas y conocidas, y para muchos fantástica, es la del Éxodo y las 10 plagas de Egipto, que es una de las historias bíblicas que particularmente siempre me pareció asombrosa e intrigante a la vez. Pero, ¿qué pensarían si el Éxodo existió y las 10 plagas de Egipto fueron reales? ¿Será posible que actualmente estemos viviendo lo mismo que experimentaron en Egipto hace más de 3000 años? Antes de continuar, quiero aclarar que en este video no me centraré en detalle en la historia completa del Éxodo. El objeto principal es analizar y relacionar si verdaderamente las 10 plagas de Egipto existieron y si en la actualidad estamos experimentando la misma situación. Estos últimos años, científicos y expertos interesados en el tema se han planteado diferentes hipótesis e incluso han encontrado evidencias físicas y científicas de lo que verdaderamente pudo pasar en Egipto. Antes de entrar al tema de las plagas, primero deberíamos preguntarnos ¿qué evidencia histórica existe acerca del Éxodo? Según la Biblia, el Éxodo comienza cuando el profeta Moisés libera al pueblo hebreo de la esclavitud en el antiguo Egipto y lo conduce hacia la tierra prometida. En total, más de 600,000 hebreos abandonaron el país a través de las aguas divididas del Mar Rojo. El 2 de marzo del 2018, un artículo publicado por la National Geographic, referente al éxodo de Egipto, indicó que aún no se disponía de datos determinantes, ni registros históricos ni arqueológicos suficientes que demuestren la existencia de un éxodo de los israelitas desde Egipto a Canaán, como se menciona en la Biblia. El artículo también señala algunos errores en cuanto a datos históricos relacionados con el número real de los individuos implicados durante el éxodo, e incluso plantea una posible discordancia con la datación exacta de cuándo sucedió el evento que se menciona en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el informe hace énfasis en que existen algunos indicios de veracidad, como por ejemplo la ruta que tomaron los israelitas durante la huida de Egipto, y esto está registrado en el papiro Anastasis V, que es un rollo de papiro descubierto en la ciudad griega de Tebas. Ciertamente el artículo nos deja con más dudas que respuestas, pero no fue hasta finales de agosto del 2018 cuando un artículo publicado en el diario israelí Haaretz informó que un grupo de arqueólogos del proyecto de excavación del Valle del Jordán y liderados por el arqueólogo Adam Sertal de la Universidad de Haifa hallaron restos de cientos de asentamientos antiguos en el Valle del Jordán.
Cabe destacar que este grupo lleva encontrando evidencias arqueológicas desde finales de los años 70. Según el informe, el arqueólogo Adam Sertal estimó que alrededor de 70 de estos restos databan de la Edad del Hierro, es decir, de hace unos 3200 años, pudiendo coincidir con el relato bíblico que afirma que los antiguos israelitas fueron llevados desde el desierto hasta el creciente fértil o denominado antiguamente como la región de Canaán, ubicada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Actualmente esta región comprende Israel, Palestina, la Franja de Gaza y Cisjordania, además la zona occidental de Jordania y algunos puntos de Siria y Líbano. El proyecto para hallar más pruebas que puedan demostrar los orígenes del pueblo israelí y avalar la historia bíblica se encuentra en pie. Es por esta razón que todavía no se puede dar por hecho que el éxodo bíblico no haya sucedido. Por el contrario, todo parece indicar que realmente pasó. Ahora tenemos la historia de las 10 plagas de Egipto. El relato bíblico nos dice que Moisés y su hermano mayor Aarón se acercaron al faraón Ramsés II a exigirle el mandato de Dios de liberar a los israelitas y que pudieran salir de Egipto para adorar a su Dios libremente. Tras negarse rotundamente el faraón a liberar al pueblo israelí, Dios envió 10 grandes plagas a Egipto. La primera plaga, las aguas se convierten en sangre. El agua de los ríos se convirtió en sangre, provocando el deceso de los peces, causando en Egipto un olor nauseabundo durante 7 días. La segunda plaga, las ranas, hordas de ranas invadieron a Egipto. La tercera plaga, los piojos. Todo Egipto fue arrasado por piojos y mosquitos que afectaron a los hombres y los animales. La cuarta plaga, las moscas. Un enjambre masivo de moscas afectó a las personas y a los animales. La quinta plaga, la peste sobre los animales. La quinta plaga de Egipto fue una terrible peste que afectó a los animales. La sexta plaga, las úlceras. Una enfermedad cutánea en forma de llagas afectó tanto a personas como animales. La séptima plaga, lluvia de granizo y de fuego. La séptima plaga de Egipto fue una tormenta de granizo de fuego destructiva. La tormenta devastó gran parte de Egipto. La octava plaga, las langostas. Enjambres masivos de langostas o saltamontes cubrieron los cielos de Egipto y arrasaron con los cultivos. La novena plaga, las tinieblas. Una oscuridad absoluta que duró 3 días cubrió a Egipto. La oscuridad era tan pesada que se podía sentir físicamente. Décima plaga, el deceso de los primogénitos. La décima y última plaga fue el deceso de todos los primogénitos de Egipto. La historia bíblica nos dice que Dios envió a un ángel para llevar a cabo el mandato. Aquí es donde muchos nos preguntaremos si realmente las 10 plagas de Egipto existieron y qué pruebas científicas existen al respecto que avalen esta asombrosa e increíble historia. En abril de 2018, un artículo de la National Geographic relacionado a las 10 plagas de Egipto indica que algunos historiadores encontraron referencias importantes en tablillas antiguas egipcias y menciona además que el año 2004, un grupo de arqueólogos encontró en la localidad de Tel El Amarna, una región egipcia situada en la ribera oriental del río Nilo, restos fosilizados de pulgas y otros parásitos que datan de hace más de 3000 años. ¿Simple casualidad? Pero claro, ¿y dónde están las pruebas científicas de las otras 9 plagas? Lo cierto es que hasta la actualidad solo se tiene pruebas sólidas de las pulgas y las langostas. Sin embargo, la hipótesis científica más clara que manejan los expertos y que podría explicar las otras 9 plagas estaría relacionada con una erupción volcánica. La explicación científica moderna de lo que pudo haber provocado las 10 plagas de Egipto está relacionada con la erupción del volcán Tera, actualmente conocido como Santorini, ubicado en un pequeño archipiélago circular formado por islas volcánicas localizado al sur del mar Egeo.
Los expertos sostienen que la erupción de este volcán pudo causar las 9 plagas de Egipto. Anteriormente, algunos sostenían que en esos tiempos se estaba experimentando un cambio climático severo que desencadenó todas las pestes, pero esto no explicaría la plaga de la gran sombra que cubrió a Egipto y lo sumergió en la oscuridad total durante 3 días. Esto llevó a los expertos a plantearse la hipótesis de la erupción del volcán Tera, que según las pruebas de radiocarbono pudo entrar en erupción entre el 1627 y el 1600 a.C., fechas que se adaptarían al éxodo y a las plagas de Egipto. De acuerdo al paleoclimatólogo de la Universidad de Heidelberg, en Alemania, el profesor Augusto Magini, en el reinado de Ramsés II, que se cree reinó durante el éxodo de Egipto, se experimentó cambios en los patrones climáticos, y esto fue comprobado después de analizar estalagmitas extraídas de varias cuevas egipcias, que a través de un proceso utilizando trazas de elementos radiactivos contenidos en la roca, se llegó a reconstruir un registro de patrón climático. De acuerdo al experto, el clima cambió drásticamente y dio origen a las plagas. Pero ¿cómo se desarrollaron las plagas según los expertos? La primera plaga, cuando las aguas se convierten en sangre, pudo deberse al desarrollo de una alga tóxica de hace 3000 años denominada Oscillatoria rubescens, o conocida también con el nombre de alga sangre de Borgoña, que cuando se descompone tiñe el agua con un color rojizo, pero además se sabe que es nociva para los animales, lo que explicaría el deceso de los peces. La segunda, tercera y cuarta plaga de las ranas, mosquitos e insectos tuvo lugar debido a la proliferación de algas tóxicas en las aguas, además de la descomposición de los peces y animales, lo que obligó a las ranas a salir del agua y que los mosquitos, moscas y otros insectos proliferen. La quinta y sexta plaga de la pestilencia y las úlceras están relacionadas con la contaminación del agua, junto con la proliferación de mosquitos e insectos, además de la falta de alimentos y agua limpia para la higiene. Todo esto provocó enfermedades tanto en personas como animales. La séptima plaga, los granizos de fuego y hielo. Según los expertos, una de las erupciones volcánicas más grandes de la historia, la erupción freática del volcán Tera, hace más de 3000 años, produjo enormes cantidades de ceniza volcánica que llegó a la atmósfera y generó tormentas que provocaron enormes piedras de granizo. Sin embargo, aquí hay un punto que los expertos no explican detalladamente, y es que en la Biblia se menciona granizos de fuego. Claro que esto podría interpretarse como piedras incandescentes que expulsó el volcán durante la erupción. No obstante, esto es algo que no tiene sentido, dado que las piedras hubieran tenido que viajar una distancia de más de 700 kilómetros hasta Egipto. La octava, novena y décima plagas de las langostas, la oscuridad y el deceso de los primogénitos. De acuerdo al biólogo canadiense Ciro Trevisanato, quien escribió además un libro sobre el origen de las plagas de Egipto, afirma que la plaga de langostas se debió especialmente al clima errático que empeoró con la erupción del volcán Tera. La ceniza provocó lluvias y en consecuencia aumentó la humedad, creando las condiciones ideales para las langostas, pero también pudo ser debido a migraciones masivas debido a la falta de alimentos. La novena plaga de la sombra que cubrió a Egipto durante 3 días también pudo ser debido a la erupción volcánica. Los expertos afirman que la ceniza espesa que llegó del volcán debió haber bloqueado la luz solar durante al menos 3 días. La décima plaga, el deceso de los primogénitos de Egipto, que según algunos arqueólogos pudo deberse a la propagación de una bacteria muy potente sobre los alimentos y el agua que simplemente los llevó al trágico desenlace. Queda claro que la explicación de la novena y décima plaga no son del todo convincentes, dado que podrían plantearse otras hipótesis interesantes que veremos más adelante. Después de haber visto la explicación científica de parte de los expertos sobre la posible causa de las 10 plagas de Egipto,
queda evidente que hay una alta probabilidad de que la historia fue real. Pero ahora la pregunta es, ¿estamos viviendo en la actualidad lo mismo que experimentaron los egipcios hace más de 3000 años? Lo primero que debemos comprender es que todo en la vida y el universo está compuesto por ciclos. El tiempo no es lineal como creemos en la civilización actual. Todo va y viene, todo da vueltas, todo es cíclico tal como percibían el tiempo los mayas. Es así que la Tierra pasa por ciclos de cambios y transformaciones cada cierto tiempo. Actualmente estamos experimentando un cambio climático severo y acelerado. Desde hace unos años hemos estado observando anomalías en los patrones climáticos no registrados en décadas, desde ciclones, huracanes, nevadas, inundaciones, sequías, actividad volcánica elevada, tornados, estaciones extendidas, otras más cortas, derretimiento acelerado de los polos, olas de calor sin precedentes. Y si por si fuera poco, la actividad sísmica se ha incrementado, pero además se habla de la inversión de los polos magnéticos de la Tierra, que no se sabe a ciencia cierta las consecuencias reales que esto puede tener para los seres humanos y vivos en el mundo. Es decir, estamos experimentando un ciclo de cambios trascendentales muy importantes en nuestro planeta. Pero claro, muchos dirán que siempre ha habido catástrofes naturales, y de cierta forma tienen razón, siempre ha habido catástrofes naturales. Lo experimentaron hace 3000 años en Egipto y seguramente lo experimentaron hace 5000 o 10000 años atrás en el pasado, y lo seguiremos experimentando durante los próximos miles de años en el futuro. Lo que debemos entender es que esto es cíclico y ahora nos tocó vivirlo. Es en este punto donde se podría desmontar la actual y tan polémica teoría del ya conocido cambio climático producido por el hombre entre comillas. Yo lo llamaría el cambio climático empeorado por el hombre, pero definitivamente no pienso que tengamos la culpa de todo. Culparnos del aumento de la actividad volcánica, el incremento de la sismicidad, el cambio de los polos magnéticos, las anomalías en otros planetas y el actual mínimo solar simplemente suena tonto y sin sentido. Todos estos cambios cíclicos podrían responder a otra causa que muchos niegan y mantienen en secreto y que estaría relacionado con algo afuera en el espacio. Respondiendo a la pregunta de si estamos experimentando lo que vivieron en Egipto hace más de 3000 años, desde mi punto de vista, la respuesta es un rotundo sí. Estamos observando cómo nuestro clima está cambiando dramáticamente, tal cual se menciona en las 10 plagas de Egipto, es decir, ya lo estamos viviendo. Estos últimos años, se ha estado observando en varias partes del mundo cómo el agua parece teñirse de rojo. Esto ha pasado en Rusia, África, India, Latinoamérica, China, Canadá y muchos otros países. La explicación más razonable y científica es que este extraño color rojizo se debe a la proliferación de un alga o cianobacterias que viven en superficies tóxicas, tal como se observó en Egipto hace más de 3000 años. Y si a esto le sumamos el deceso masivo de animales marinos producto de la contaminación oceánica debido a la industria, es un panorama mucho peor que la primera plaga que azotó a Egipto. En cuanto a las plagas de las ranas, pulgas, mosquitos y langostas, estos últimos años se ha visto olas masivas de langostas. Solo en 2019, localidades en Rusia, Arabia Saudita, algunos países de Asia y últimamente en Las Vegas, Estados Unidos, han estado siendo afectados por olas masivas de saltamontes, grillos y otros insectos. Por ejemplo, Arabia Saudita experimentó en 2019 la peor ola de langostas en décadas, y esto debido al cambio abrupto de los patrones climáticos. A medida que el clima continúe cambiando, observaremos más proliferaciones y migraciones masivas de estos animales. La humedad provocada por las lluvias, las sequías, la escasez de alimentos, entre otros factores, harán que este tipo de situaciones sean más frecuentes. Lo mismo tuvo que pasar en Egipto hace más de 3000 años.
La plaga de las úlceras y las enfermedades que afectó a las personas y animales también tiene una relación muy estrecha con el clima. Si bien en la actualidad se habla de virus creados artificialmente en laboratorios por el hombre, también es verdad que el factor climático puede dar origen a la propagación de virus y enfermedades. En la historia de la humanidad, los mosquitos siempre fueron los mayores portadores de virus y actualmente sucede lo mismo. El dengue, la malaria, la fiebre amarilla y el virus del Nilo, entre otras enfermedades, son provocadas por los mosquitos, y esto también pudo pasar en el antiguo Egipto. Pero la contaminación del agua también es una fuente importante de propagación de virus, y es algo que también pudo pasar en la antigüedad. Las plagas de los granizos, la oscuridad sobre Egipto y el deceso de los primogénitos. No hay mucha ciencia detrás de las granizadas, y es un fenómeno natural que siempre ha ocurrido y que está relacionado directamente con el clima. Lo cierto es que desde hace unos años, las granizadas se han intensificado en frecuencia, cantidad y tamaño. Países y lugares que nunca habían experimentado granizadas extremas han sido testigos del fenómeno. Un claro ejemplo y muy reciente fue la granizada repentina histórica en Guadalajara, México, el 30 de junio de 2019. La ciudad experimentó una insólita granizada extrema que cubrió las calles con más de 1,5 metros de hielo y en pleno verano. Y esto solo es un ejemplo de los cientos de granizadas extremas que se han estado observando estos últimos años. Pero la Biblia también menciona granizos de fuego. Aunque los científicos atribuyan esto a la erupción del volcán Tera hace 3,000 años, en la actualidad hasta el momento, afortunadamente no tuvimos una gran erupción tan colosal que sea capaz de causar una situación parecida. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que en la antigüedad no usaban la terminología que usamos ahora, es decir, quizás al mencionar granizos con fuego, se referían a meteoritos. Pero claro, la pregunta sería, ¿qué pudo causar la lluvia de meteoritos? ¿O es que el volcán Tera lanzó material incandescente que llegó hasta Egipto durante la erupción? Esto podría tener otra explicación que veremos más adelante. Hasta aquí es evidente que las primeras 7 plagas ya las experimentamos y lo seguimos haciendo. Semana tras semana estamos siendo testigos de cómo el clima está cambiando y golpeando alrededor del mundo. De hecho, desde el año 2017 hemos visto y hemos sido testigos de sucesos muy inusuales que muchas veces sobrepasan la lógica. ¿Pero qué hay de la 9ª y 10ª plaga? La 9ª plaga cuenta que una sombra u oscuridad cubrió a Egipto durante 3 días. Para los científicos, la única causa posible de esto es una densa nube de ceniza provocada por una colosal erupción volcánica, como fue la erupción del volcán Tera hace más de 3,000 años. Lo cierto es que en la actualidad todavía no hemos experimentado una situación similar, aunque es evidente que si el volcán Yellowstone hiciese erupción, por ejemplo, experimentaríamos una situación crítica. Sin embargo, hay un detalle que no puede pasar desapercibido, y es que en la Biblia claramente se menciona solo 3 días de oscuridad, es decir, solo fueron 3 días, lo cual no tiene sentido, porque cuando un supervolcán entra en erupción, la nube de ceniza permanece por meses e incluso por años, por lo que la única explicación lógica para este fenómeno tuvo que ser un eclipse solar. ¿Pero qué pudo provocar un eclipse solar de 3 días? Solo un enorme objeto puede producir esta situación. Y es aquí donde podemos especular que la causa de esto pudo ser un astro, y esto es algo que sostiene el astrónomo Gil Broussard, quien cree, además, que la causa de las plagas de Egipto pudo deberse al paso de un planeta. La 10ª plaga del deceso de los primogénitos sería la consecuencia de las catástrofes. Según la explicación de algunos expertos, el clima hostil hizo que se propagara un tipo de enfermedad que contaminó el agua y los alimentos en Egipto, y los primeros afectados fueron los hijos de los egipcios, incluido el hijo del faraón. En la actualidad, las duras condiciones climáticas también podrían provocar un escenario similar al que se vivió en Egipto,
Es más, en algunas regiones de África e India ya se experimentan situaciones como esta debido a las enfermedades y el hambre, donde los primeros en caer siempre son los de menor edad. Debemos tomar en cuenta que las plagas en Egipto no sucedieron repentinamente en pocos días o semanas como muchos podrían interpretar. Tuvo que ser un proceso que tomó meses o años. Además, se debe entender que esta historia bíblica se centra solo en lo que pasó en Egipto, pero también gran parte del mundo debió haber sufrido las extremas condiciones climáticas y sus consecuencias hace más de 3000 años. Como les mencioné anteriormente, y esto sale fuera de las hipótesis convencionales que nos puedan ofrecer los expertos, hay la posibilidad de que estos periodos de cambios climáticos y geofísicos que han afectado al planeta Tierra a lo largo de la historia sean causados por algo afuera en el espacio y que muchos considerarían como una simple fantasía. La realidad es que la ciencia, pero sobre todo la astronomía actual, se encuentra en una etapa inicial en cuanto al conocimiento de la mecánica celeste. Es decir, nos falta mucho para descubrir y responder a los misterios del universo. Aunque también es evidente que mucho del conocimiento ha sido y es mantenido en secreto, la razón nadie la sabe, pero lo cierto es que muchas cosas sobre el cosmos simplemente no nos las han contado del todo. Pero ¿qué pasaría si la causa de los cambios cíclicos en el clima en la Tierra estarían relacionados por la presencia de un astro que cada cierto tiempo pasa por nuestro sistema solar? ¿Será que hace más de 3000 años, durante el éxodo de Egipto, este astro provocó un cambio geofísico y un cambio climático en la Tierra y que además fue la causa de las plagas de Egipto? Aunque para muchos suene descabellado, la existencia de un astro podría explicar muchas cosas que hasta el día de hoy no tienen respuesta. Y de acuerdo al trabajo de investigación del astrónomo Gil Broussard, hay grandes posibilidades de que este objeto exista y haya causado las plagas de Egipto. Para quienes todavía no lo conozcan, Gil Broussard es un astrónomo independiente americano que realizó un exhaustivo trabajo investigativo basado en textos y documentos antiguos, además de evidencias arqueológicas de civilizaciones antiguas que mencionan la existencia de un planeta, el cual él denomina como planeta 7X. Esto porque, de acuerdo a sus investigaciones, este planeta tendría el tamaño de 7 tierras. Broussard analizó datos de distintos documentos y escrituras antiguas, incluida la Biblia, y los correlacionó con datos y modelos astronómicos actuales, que al parecer coinciden definitivamente con la existencia de un planeta que hace su paso cada cierto tiempo por nuestro sistema solar. Según el astrónomo, el planeta 7X pasó durante el éxodo de Egipto hace más de 3000 años y fue la razón fundamental que causó todo el desbarajuste climático que llevó a acontecer las plagas en Egipto. De hecho, la erupción del volcán Tera la pudo provocar este astro. Pero además, el astrónomo sostiene que la plaga de los granizos de Egipto se trató en realidad de una lluvia de meteoritos que son parte de la nube de escombros que arrastra este objeto, dado que es un astro muy peculiar que tiene cola como de cometa. Es aquí donde el término planeta cometa, utilizado por el astrónomo chileno Carlos Muñoz Ferrada, cobra sentido. Broussard también afirma que la gran oscuridad que cubrió a Egipto durante 3 días en realidad se trató de un eclipse solar provocado por el paso del planeta 7X. Ahora todo parece cobrar sentido, incluso el tan conocido e increíble milagro de Moisés cuando divide las aguas del Mar Rojo para que su pueblo pueda escapar de la persecución del ejército egipcio. Broussard explica que la fuerza magnética del planeta 7X tuvo que detener la rotación de la Tierra, lo que provocó esta anomalía en el Mar Rojo y permitió que los israelitas puedan huir de los egipcios. Pero ¿qué pruebas científicas existen en la actualidad de que este fantástico cruce haya sucedido en realidad? El arqueólogo y profesor de hebreo antiguo Michael Rood
usando cámaras robóticas submarinas especializadas en el Golfo de Aqaba, también conocido como el Golfo de Eilat. Es un golfo situado en Asia, en la zona del Oriente Próximo, que separa la península del Sinaí de la península arábiga y cuyas aguas comunican con el Mar Rojo a través de los estrechos de Tirán. El profesor Ruth hizo unas increíbles grabaciones en video de los yacimientos subacuáticos históricamente identificados como el punto de paso donde Moisés cruzó con los israelitas. Increíblemente, en esta región fueron encontrados restos arqueológicos incrustados en los corales de miles de ruedas de carrozas egipcias en el fondo marino, y que según los análisis pertenecieron a la 18ª dinastía egipcia, que se remontaría al año 1446 a.C., coincidiendo con el tiempo del Éxodo. Pero también se han encontrado restos humanos. Los científicos encabezados por el profesor Abdel Mohammad Gader de la Facultad de Arqueología de la Universidad de El Cairo descubrieron más de 400 esqueletos, además de armas y piezas de armaduras egipcias como la hoja de un khopesh o sable egipcio que posiblemente perteneció a un noble o militar de alto rango. Según el profesor Gader, todo este descubrimiento probaría que efectivamente un gran ejército egipcio debió ahogarse en las aguas del Mar Rojo durante el siglo XIV a.C. Por más difícil de creer que parezca esta historia, todo parece indicar que verdaderamente sucedió algo muy grande hace 3500 años en Egipto y el mundo. Pero da la casualidad de que mucho de lo que experimentaron en Egipto lo estamos viviendo ahora nosotros. Y la pregunta es, ¿será que realmente el ciclo de cambios está volviendo a pasar en la actualidad? ¿Seremos testigos de lo que vivieron en esos tiempos? ¿O simplemente todo se resume a que todos los cambios actuales en nuestro planeta son a causa de la intervención del hombre? Solo el tiempo nos dará una respuesta.